Bueno, bienvenidos a nuestra segunda clase de teoría cuántica del magnetismo. En esta segunda clase continuaremos con una revisión de los aspectos fundamentales del magnetismo clásico. Entonces, esta es la clase número 2. Clase número 2. ¿Ok? Teoría cuántica del magnetismo. Teoría cuántica del magnetismo. La fecha de hoy es febrero 23 de 2021. Entonces iniciamos haciendo unas consideraciones generales sobre la ley de Biot y Savart. Ley de Biot y Savart. Okay. Bueno. Entonces, miremos aquí un conjunto de elementos que son necesarios para llegar a una expresión que me permita calcular el valor de la inducción magnética. Entonces, un primer elemento que es fundamental tener en cuenta es que son las corrientes eléctricas las fuentes de la densidad de flujo magnético. Es decir, las corrientes son las fuentes de densidad de flujo magnético. De densidad de flujo magnético. ¿Ok? Otro aspecto importante que hay que tener muy claro es que la ley de Biot y Savart es una relación que permite determinar el vector de inducción magnética generado por una corriente eléctrica filamentar. Entonces, la ley de Biot-Savart es una relación usada, más que usada, es que nos permite calcular el vector de inducción magnética. Este vector de inducción magnética lo vamos a representar con la letra B. ¿Okay? Y es un vector B. Entonces, la inducción magnética en la ley de Biot-Savart es generado por una corriente filamentar. Entonces, B es generado por una corriente filamentar. ¿Qué significa eso de filamentar? Es una corriente que se considera que transita por un filamento de grosor despreciable, es decir, un hilo de corriente. Entonces, para llegar a hacer los cálculos, las determinaciones, vamos a empezar a construir los pasos que nos llevan a esa expresión. Básicamente lo que estaremos resumiendo son los resultados que encontraron Biot y Savart de manera experimental. Entonces lo primero que vamos a hacer es que imaginemos que tenemos un filamento.
un filamento de corriente que voy a representar por esta línea. Sobre ese filamento de corriente voy a escoger un pequeño elemento. Este elemento es un elemento de corriente de longitud que voy a llamar dl. Al asignarle a una dirección a la corriente, entonces puedo asociar a este dl con un vector. Entonces, este elemento de corriente lo voy a representar como dl. ¿Okay? La corriente circula por este filamento con una intensidad I. Entonces, en un punto vecino que se encuentra en las cercanías de ese filamento de longitud dl, un punto que voy a llamar P, se vamos a suponer que la posición respecto al filamento diferencial de L lo voy a llamar X. Lo que se ha demostrado de manera experimental es que esa corriente en los puntos vecinos genera una nueva condición física que le permite a las corrientes interactuar. Esa condición física es la que vamos a llamar el vector de inducción magnética. Entonces, como tengo un elemento de longitud diferencial para el elemento de corriente, entonces se genera un campo diferencial que voy a llamar dB. Bueno, X es el vector coordenado que va desde el elemento de corriente al punto de observación P, tal y cual como lo estoy ilustrando en la figura. Entonces, la densidad de flujo magnético diferencial B en el punto P es dado tanto en magnitud y dirección de acuerdo con la siguiente relación. dB es igual a una constante que voy a llamar K sub M por dl cruz X. Aquí tenemos un producto vectorial. Aquí cruz X. ¿Ok? Cruz X dividido entre el módulo al cubo de X. Esto que está aquí básicamente es el resultado conocido como ley de Biot y Savart. Ley de Biot y Savart. Entonces, resulta obvio que el elemento de corriente apunta en la dirección del flujo de carga. Entonces, esa ecuación que está aquí es más la ecuación 1. Entonces, esa ecuación 1 tiene sentido solamente si es tomada como un elemento de una suma continua. Entonces, esa suma representa la inducción magnética de un circuito de corriente. Bueno, entonces aquí otra cosa importante que hay que anotar es que aquí la ecuación de continuidad, aquí la ecuación de continuidad es la que nos dice que la tasa de cambio en el tiempo de la densidad de corriente más la divergencia de J es igual a 0. Esta es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad.
Esta es la ecuación de continuidad. Entonces la ecuación de continuidad no es satisfecha por el elemento de corriente. Entonces la ecuación de continuidad no es satisfecha, por el elemento de corriente que voy a llamar I de L. Dado que la corriente apareciera de la nada, después atravesar la longitud de L, entonces tenemos que buscar la manera de saltar esa dificultad. Una manera de saltar esa dificultad es recordar que la corriente es carga en movimiento. Entonces, imaginemos lo siguiente. Entonces, la corriente, ¿cierto? La corriente eléctrica, la corriente es carga eléctrica, es carga eléctrica en movimiento. Entonces miremos lo siguiente. Este elemento que está aquí, este elemento de carga que está aquí, de corriente, perdón, y de L, se puede transformar, ¿cierto? Teniendo presente que dl corresponde al desplazamiento que realiza la corriente el elemento de corriente en un tiempo que vamos a llamar de t. Entonces esta cantidad se relaciona con la velocidad con la que se desplazan las cargas. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, vemos que el producto I de L se convierte en I por B de T. Entonces vamos a agrupar esto como B por I de T, ¿cierto? Entonces, para nosotros, la cantidad aquí I de T simplemente va a representar una cantidad de carga que la voy a llamar así, simplemente Q, que es la carga que transita por dl, ¿cierto? en el tiempo de t. Entonces, si yo tomo en cuenta esta nueva expresión, la expresión para la densidad de flujo magnético cambia, y entonces podría hablar de la densidad de flujo magnético que está siendo asociada a la carga Q. Entonces voy a hablar que ese vector B ahora viene siendo la constante que había antes por Q por el vector velocidad cruz X entre el módulo de el vector que va desde el elemento de corriente al punto de observación donde se genera el campo de inducción magnética. Entonces, la expresión que acabamos de anotar depende del tiempo. Y eso lo sabemos porque esa cantidad está contenida dentro de la cantidad Q. Y es válida únicamente para el caso en el que las velocidades son comparadas con la velocidad de la luz. Entonces, la ecuación anterior, ¿cierto?, es válida. La ecuación anterior, que vamos a darle nombre,
¿Para qué? Entonces, si esta era 1, esta será 2. Vamos a llamar a esta de aquí, vamos a llamarla, no sé, 3. Y vamos a llamar esta 4. Entonces, 4 representa el vector de inducción magnética asociada a una carga de valor Q. Esta ecuación es válida, la ecuación 4 es válida solo si el módulo del vector velocidad asociado a la carga es mucho menor que c. C viene siendo la rapidez de la velocidad de la luz en el vacío. Es la rapidez de la luz en el vacío. ¿Ok? Entonces, esa relación que está ahí se conoce como lo de observar, es una relación empírica. Aquí, la constante K sub m es una constante que depende del sistema de unidades. En el sistema internacional, ¿cierto? Entonces, K sub m es una constante que depende del sistema de unidades. Del sistema de unidades. Entonces, el sistema de unidades que nosotros vamos a emplear es el sistema internacional. ¿Ok? Sistema internacional, y por brevedad simplemente lo vamos a llamar SI. En el sistema internacional, la constante K sub m, en el sistema internacional de unidades, K sub m tiene un valor que es igual, K sub m tiene un valor que es igual a mu sub 0 sobre 4pi, y eso numéricamente es equivalente o igual a 10 a la menos 7 newton por amperio cuadrado. Este es el valor que tiene la constante K sub m en el sistema internacional. Bueno, entonces nosotros, si queremos calcular el campo de inducción magnética en un punto vecino próximo a una distribución de corriente, lo que tenemos que hacer es tomar los elementos diferenciales de campo de inducción y superponerlos. Entonces, para encontrar a B, ¿cierto? Debido a una distribución de corriente en los puntos vecinos, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar superposición lineal. Entonces, superponemos los elementos de sub B. ¿Ok? Listo. Entonces, esa esa superposición se va a extender a todo el circuito. Se supone que un circuito cerrado por donde circula la corriente. Entonces, una vez se haga esa superposición, como los elementos son diferenciales, tomando el paso al límite, la expresión se convierte en una suma continua. Y el vector de inducción, B, es la integral, ¿cierto? ¿De quién? Sobre un circuito cerrado
de esos elementos de corriente. Integral de línea, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A mí eso es 0 sobre 4pi, la integral sobre una línea de corriente, una línea cerrada, ¿cierto? De L cruz. Entonces ahora voy a suponer que el punto donde se encuentra el elemento diferencial de corriente ya no es el origen, sino que es un punto que está por fuera. Entonces, una representación o una ilustración es que este elemento de corriente ya no se encuentra en el origen, sino que yo tengo mi circuito y entonces tomo el elemento aquí, entonces esta es la posición, ahí está, este es el origen de las coordenadas, o vamos a hacer mejor el dibujo, aquí está, voy a poner aquí del exactamente, ¿cierto? Aquí este es el elemento de corriente, la corriente fluye en ese sentido. Así, exactamente. Esta es la posición relativa. Ahí está. Este es el origen. Este es el X'. Y este es el X. Obviamente que este es el de X, que es igual a X menos X'. ¿Ok? Entonces en este punto, aquí está la inducción generada por el elemento de corriente I de L. Cuando se suman todas las contribuciones, se obtiene la integral que está representada en la ecuación 5. O sea que esta es la forma de la ley de Biot y Savart. Esta es la ecuación número 5. Entonces la ley de Biot y Savart es una relación empírica, de naturaleza empírica, que me permite saber a mí cuánto vale el vector de inducción en los puntos vecinos por donde circula una corriente. Entonces aquí vamos a tratar un caso sencillo, que es el caso de una línea de corriente de extensión infinita. Vamos a utilizar este ejemplo para efectos prácticos de aplicación de la ley de Biot-Savart. Entonces, línea de corriente de extensión infinita. Aquí lo mejor aquí, corriente de extensión infinita. Sería nuestro primer ejemplo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar una línea de corriente que se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Por simplicidad, voy a suponer que la línea de corriente coincide con el eje Z de un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, suponemos, ¿cierto? Entonces consideremos una línea de corriente que se extiende desde menos infinito
hasta más infinito. Entonces, por simplicidad, ¿cierto? Por simplicidad, la línea de corriente coincide con el eje Z, de un sistema coordenado cartesiano, ¿cierto? Un sistema coordenado cartesiano. Entonces, para hacer la ilustración, yo lo que hago es que aquí dibujo un eje que sería el eje Z. Aquí está. Entonces, este sería el eje Z. Y entonces aquí voy a dibujar el hilo de corriente. Entonces, este sería el hilo de corriente. Perfecto. Ahí está. Coincide justo con el eje Z. Entonces, para aplicar, entonces vamos aquí a colocar. Aquí vamos a colocar otro eje, ¿cierto? Por facilidad. Entonces voy a tomar aquí sobre esta línea de corriente, voy a tomar un elemento de corriente. Vamos aquí a dibujarlo. Este elemento de corriente es un elemento de corriente diferencial que obviamente tiene una longitud que yo voy a llamar dl. Como la corriente se desplaza a lo largo del eje Z, entonces la dirección de este elemento obviamente será su longitud, que voy a llamar de Z, y eso es proporcional al vector unitario cartesiano, K. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujarlo mejor así. Entonces, hacia acá va la corriente. Vamos aquí así. Eso ahí. Ahí. Y este es mi DL. ¿Ok? Ahí está. Entonces DL. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí vamos a colocar el origen de las coordenadas. Este es el punto donde está el origen. O. Entonces, desde el origen de coordenadas, que está en O, hasta aquí, este es el vector de posición del elemento de corriente. Para mí este será x'. Y entonces voy a marcar aquí un punto, ¿cierto? Que está en las proximidades al elemento considerado. Entonces este vector aquí será el vector que marca el x. Entonces este es el x. Entonces este vector que va desde aquí hasta acá es el que yo voy a llamar delta de x. Entonces, por la geometría de la distribución, entonces se perciben cosas como la siguiente. dl es igual a ¿quién? Es igual a dz, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué dz? Porque como la distribución está sobre el eje z, yo estoy tomando un pedacito de tamaño diferencial por el vector que señala la dirección a lo largo del eje z,
que es el vector unitario K. La corriente se mueve sobre ese eje Z. Y la corriente que se mueve sobre ese eje Z tiene una intensidad que es I. Listo, entonces, X' es igual a ¿quién? Es igual a la magnitud, ¿cierto?, de X' por el vector unitario X'. Bueno, entonces aquí es evidente, no es necesario inventarse un artilugio donde no existe. Entonces sabemos que aquí ese vector unitario es K. Ahora, este punto de aquí es el punto que tiene coordenadas. Este punto de aquí es el punto que tiene coordenadas Z igual a ¿qué? Z'. Entonces aquí es fácil darse cuenta que X', el módulo es simplemente la coordenada Z'. ¿Ok? Ahora, X es igual a ¿quién? X igual a X, ¿cierto? La coordenada X, porque este punto aquí, P, que es el punto donde estoy considerando, tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces, X dirección Y más Y en dirección J más Z en dirección ¿qué? En dirección K. Entonces, es fácil calcular la diferencia relativa entre X y X', ¿cierto? Que viene siendo ¿quién? Viene siendo XY más YJ más ZK menos, abro paréntesis, Z' en dirección K. O lo que es lo mismo, es XY más YJ más YJ más Z menos Z' en dirección K. Entonces la separación relativa entre el elemento de corriente y el punto donde queremos calcular la inducción magnética generada por la distribución de corriente que descansa a lo largo del eje Z es igual a XY más YJ más Z menos Z'. K. Listo, entonces ya tenemos la separación relativa. Este vector que está aquí es justamente el que aparece en el denominador de la ecuación 5, o sea aquí. Ahora, para poder aplicar la ecuación 5, bueno, teníamos que identificar quién era de L, ya está identificado, quién era X y quién era X', ya está identificado. Entonces tenemos la diferencia de X menos X', ahora toca calcular X menos X' y elevarlo al cubo. Pero entonces nótese que X menos X' en módulo, ¿cierto? X menos X' es justamente la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a definir aquí, por simplicidad de cálculo, entonces definamos a R como R cuadrado como, entonces aquí R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. De modo que la diferencia
x menos x' se puede escribir como x y más y más z menos z'k. Y este pedazo de la relación es la que yo voy a llamar R por E su R. De manera que al final esta relación es escrita como R E sub R más Z menos Z'K. Listo. Entonces, el módulo de X menos X' es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el producto vectorial que aparece en el denominador del integrando de la ley de Biot-Savart. Entonces, en este caso lo que yo tengo que hacer es determinar cuánto vale I de L cruz X menos X', que en este caso sería I de Z', vector unitario K, cruz, abro paréntesis, X menos X', que sería R, E sub R más Z menos Z' en dirección K. Okay. Entonces, el producto vectorial es distributivo, quiere decir que este es I de Z', entonces aquí me quedará IR, entonces será este con este y este con este. Lo que queda aquí nos queda I, entonces me queda de Z' me queda K cruz E sub R. ¿Okay? Y aquí nos queda que eso es I Z menos Z' de Z', y aquí queda K cruz K. Pero estos dos vectores son el mismo, son paralelos, por lo cual el producto vectorial es 0. Y la relación para el producto I de L cruz X menos X' es simplemente I R de Z' por K cruz E sub R. Bueno, entonces este producto es fácil de saber que es un vector que es perpendicular al plano formado por K y su R. Y viene siendo E sub phi. Entonces eso es fácil de determinar. La corriente va en esa dirección, viene siendo en la dirección K. La inducción se calcula en un punto que está a una distancia, formando un ángulo recto. Este es E sub R. Y entonces, utilizando la regla de la mano derecha, entonces en esta dirección, aquí estaría el vector E sub phi. Ahí está. Listo. Entonces finalmente lo que queda es que la cantidad I de L'
cruz x menos x' es igual a I por R de z' es sub phi. Listo. Entonces ya tenemos la parte del numerador del integrando en la ley de Biot-Savart y tenemos el módulo del denominador del integrando de la ley de Biot y Savart. Entonces, con eso podemos ya determinar cuánto vale el vector de inducción magnética en todos los puntos que estén en la cercanía de la línea de corriente. Entonces, aquí nos queda que B viene siendo, entonces la vendría siendo mi0 sobre 4pi, la integral que va desde infinito hasta infinito. Entonces me queda I R de z' y entonces aquí me quedaría r cuadrado más z menos z' al cuadrado todo elevado a la 3 media. ¿Ok? Entonces aquí hacemos un pequeño cambio de variable para que la integral se simplifique. Entonces el cambio de variable que vamos a hacer es u igual a z' menos z. Esto significa que de u es igual a ¿qué? A de z'. Entonces, si z' tiende para menos infinito, con justa razón u tiende para menos infinito. Y si z' tiende para más infinito, con justa razón u también tenderá para ¿dónde? Para más infinito. Y entonces, a través del cambio de variables, la integral que nos proporciona el campo de inducción magnética se convierte en una integral más simple. Entonces viene siendo I por R, entonces aquí me queda du y aquí me queda R cuadrado más U al cuadrado a las 3 medias. Esa integral no es difícil de realizar. Y si uno la calcula, encuentra que el valor de la integral desde menos infinito hasta más infinito de la integral de du sobre r cuadrado más u cuadrado a las 3 medias es igual a 2 sobre r cuadrado. Entonces vamos a aprovechar este resultado que está aquí para sustituirlo en la expresión que se tenía anteriormente. Cuando yo tome este valor y lo sustituya, la expresión para el vector de inducción magnética B, aquí el vector de inducción magnética B, se convierte simplemente en mi sub 0 sobre 4pi, aquí me queda por I por R por el valor de la inducción. No debemos olvidar que este es un vector y que ese vector está en dirección sub phi. Entonces no debemos olvidar el vector unitario. Vector unitario señala la dirección en la que apunta el vector de inducción magnética. Entonces si yo reemplazo el valor de la integral, me queda 2 sobre r cuadrado por E sub phi. Entonces, simplificando, ¿cierto? Aquí simplifico un 2, simplifico un r, y al final me queda que el campo de inducción magnética es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R por E sub phi. ¿Ok? Entonces, este es el campo de inducción magnética que produce una corriente
una línea de correcta extensión infinita. Entonces, el resultado es un resultado que se espera. A medida que nos alejamos del hilo de corriente, la intensidad del campo tiene que ir disminuyendo. Entonces aquí podemos escribir AB, que depende de la distancia radial a la línea de corriente. Sería B sub R por E sub phi. Obviamente que aquí B sub R viene siendo una función de R que es igual a ¿qué? A mu sub 0 sobre 2pi por R. Entonces, cuando R tiende para infinito, obviamente que este no es un infinito matemático, sino que es un infinito en el sentido físico, es decir, a puntos muy distantes de la línea de corriente, el campo de inducción tiene que hacerse ¿qué? Cada vez más pequeño. Entonces, a medida que nos alejamos de la línea de corriente, la intensidad del flujo magnético se hace menor, tiene una intensidad menor. Entonces, esta ecuación que está aquí, una ecuación extremadamente importante. Bueno, entonces ese resultado que está en ese cuadro rojo fue encontrado experimentalmente por Biot y Savart. Y resulta notorio que la magnitud de la intensidad de campo magnético tiene la misma variación que el campo eléctrico. Es decir, cuando yo tengo aquí una línea de carga, que se extiende desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, si esta línea de carga tiene una carga distribuida por unidad de longitud lambda, lo que se observa es que alrededor de la línea, todos los puntos que estén a la misma distancia tendrán la misma intensidad de campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico en cada uno de los puntos vecinos a la línea cargada tiene una magnitud que es igual a ¿quién? SR es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por 1 sobre R. Aquí, 1 sobre R. Siendo R la distancia que hay desde la línea hasta un punto vecino. Entonces ahí conservan una similitud las expresiones. O sea, ambas expresiones caen con el inverso de la distancia. Obviamente, para ambos, una línea de extensión infinita. En este sentido, esta analogía muestra que en algunas circunstancias puede haber una correspondencia entre los problemas de la electrostática y de la magnetostática. Bueno, entonces hasta aquí termina nuestra exposición de aplicación de la ley de Biot y Savart.